¿Puedes pasarla a la siguiente, José, por favor? Sí, ya está. Ya. El análisis del desalineamiento cambiario, medido como la diferencia entre el tipo de cambio real y una estimación econométrica de su equilibrio de largo plazo, muestra que existieron tres periodos de discrepancia temporal entre el tipo de cambio real observado y el de tendencia. 11, todos ellos estuvieron asociados a eventos externos. Su evaluación real en los periodos de 1994-1995 y sobrevaluación en el 2002, 2008, 2009 finalmente. Se evidencia que en los últimos años la apreciación real ha sido consistente con la evolución de sus fundamentos. En línea con lo anterior, datos de la CEPAL muestran que Bolivia ha sido el país cuyo tipo de cambio real se ha alejado menos del promedio entre 1990 y 2009, que puede considerarse como un proxy de su nivel de largo plazo. En línea con lo anterior, datos de la CEPAL muestran que Bolivia ha sido el país cuyo tipo de cambio. Bueno, por tanto, el manejo prudente de la política cambiaria asociada con movimientos graduales del tipo de cambio nominal ha permitido que el tipo de cambio real se mantenga en torno a sus fundamentos. Por otra parte, como señalan las recientes publicaciones del reporte de competitividad global del Foro Mundial Económico, la competitividad es Está apagado tu micrófono, compañera, no se escucha. Ay, perdón. Por tanto, el manejo prudente de la política cambiaria asociada con movimientos graduales del tipo de cambio nominal ha permitido que el tipo de cambio real se mantenga en torno a sus fundamentos. Por otra parte, como señalan las recientes publicaciones del reporte de competitividad global del Foro Mundial Económico, la competitividad es un concepto mucho más amplio e incluye otras consideraciones, como lo demuestra el Índice de Competitividad Global, el cual considera 12 pilares para su cálculo y entre los cuales ya no incorpora el tipo de cambio real. Si bien el objetivo principal de la política cambiaria es el de controlar la inflación importada y así preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, el cambio en su orientación ha permitido alcanzar óptimos resultados en cuanto al nivel de bolivianización y por consiguiente a la acumulación de las reservas internacionales netas. La orientación de la política cambiaria coadyuvó al proceso de bolivianización de la economía. En efecto, la reducción de tendencias de moneda extranjera por parte del público se aceleró en la medida en que el ritmo de apreciación del boliviano aumentó. Asimismo, la política cambiaria a partir del 2006 contribuyó a la acumulación de las reservas internacionales netas a finales de 2011. Las mismas representaban aproximadamente 6 veces más el nivel alcanzado a finales del 2005. Las conclusiones. En este trabajo se realizó una evaluación de las principales características de las etapas más relevantes en la conducción de la política cambiaria en las últimas décadas, destacándose dos periodos claramente delimitados, el primero definido por una constante depreciación cambiaria hasta el 2005 y el segundo determinado por apreciaciones nominales, las cuales fueron interrumpidas por una fase de estabilidad cambiaria. Lisa, vamos a compartir un video explicativo.
Después de las recomendaciones. Bueno, las recomendaciones serían respecto al primero, la política cambiaria debe continuar con un enfoque de competitividad cambiaria caracterizada por continuas y graduales depreciaciones nominales de la moneda con la finalidad de mantener un tipo de cambio real constante. Esto se corrobora al encontrarse una correlación positiva cercana a uno entre la brecha de la inflación y el tipo de cambio. Finalmente, cabe destacar que si bien la política cambiaria se enfocó en el control de la inflación, no descuidó la competitividad. El manejo prudente de la política cambiaria asociada con movimientos graduales del tipo de cambio nominal permitió que el tipo de cambio real se mantenga en torno a sus fundamentos sin haberse presentado desalineamientos permanentes respecto al nivel de largo plazo. José, ¿puedes compartir el video? Ahorita lo comparto. ¿Lo pueden ver? Hablamos de la balanza comercial y las reservas internacionales. Bueno, empecemos. Cuando un iPhone es producido en Estados Unidos y es traído hasta Bolivia para su venta, esto cuenta como una exportación de Estados Unidos y una importación de Bolivia. Una persona puede comprar este celular en dólares o en bolivianos. Si la tasa de cambio entre el dólar y el boliviano es igual a 6.96, ello significa que un dólar equivale a 6.96 bolivianos. Compañero, el video Entonces, no se Sale está sale la compartiendo. diapositiva. Sale la diapositiva, no sé si estoy viendo yo eso, ¿no? Sí, no se está compartiendo el video. ¿No se está compartiendo el video? Vale, vale. Tengo que cerrar la diapositiva. Ahora sí lo pueden ver, disculpe compañero. Sí, sí, sí. Ahora sí. esto cuenta como una exportación de Estados Unidos y una importación. Bueno, empecemos. Cuando un iPhone es producido en Estados Unidos y es traído hasta Bolivia para su venta, esto cuenta como una exportación de Estados Unidos y una importación de Bolivia. Una persona puede comprar este celular en dólares o en bolivianos. Si la tasa de cambio entre el dólar y el boliviano es igual a 6.96, ello significa que un dólar equivale a 6.96 bolivianos. Entonces, ese iPhone que cuesta actualmente $1.000 podrá ser comprado por aproximadamente 6.960 bolivianos sin tomar en cuenta el costo de transporte u otros factores externos. Pero, ¿cómo se decide cuántos bolivianos son equivalentes a un dólar? La respuesta a esta pregunta esencialmente es la definición del tipo de cambio. Es el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera. Veámoslo con un ejemplo. El tipo de cambio entre Chile y Bolivia es de 100 pesos chilenos por cada boliviano. Él es José, es boliviano y está de vacaciones en Chile. Quiere comprar un helado que cuesta 1.000 pesos chilenos, por lo que tendrá que cambiar 10 bolivianos por pesos chilenos. De forma similar, Andrea, de Chile, está visitando el Salar de Uyuni en Bolivia y quiere comprar un recuerdo que cuesta 20 bolivianos. Para ello, tendrá que cambiar 2.000 pesos chilenos por bolivianos. Ahora pensemos en qué pasaría si el tipo de cambio aumenta a 150 pesos chilenos por cada boliviano. Ahora a José le costará alrededor de 6,50 bolivianos comprar ese helado en vez de 10. En este escenario, el boliviano se ha apreciado. Mientras tanto, si Andrea quiere comprar ese souvenir, ahora le costará 3.000 pesos chilenos y ya no así 2.000. Como te imaginarás, la moneda chilena se ha depreciado. Funciona de forma similar con exportaciones e importaciones. Cuando el boliviano se aprecia, se vuelve relativamente más barato para los consumidores bolivianos importar bienes extranjeros y las exportaciones bolivianas se vuelven más caras. Es decir, las importaciones tienden a aumentar y las exportaciones caen. Esto haría que aumente el déficit comercial que explicamos en el video anterior. La situación opuesta se da cuando el boliviano se deprecia. Se vuelve más caro para las familias bolivianas importar bienes.
las exportaciones hechas en el país se vuelven más baratas para el resto del mundo. Es decir, las importaciones tienden a disminuir, las exportaciones aumentan y se contribuye a un mayor superávit comercial. Está claro que, por lo menos en corto plazo, la balanza comercial y la determinación del tipo de cambio están relacionadas. A causa de esto, los bancos centrales de cada país querrán tomar ciertas decisiones sobre su tipo de cambio. Lo dejarán flotar libremente según se mueve el mercado, o más bien tratarán de fijarlo en un cierto rango. Esto depende de qué sistema de tipo de cambio elijan. Las dos categorías más importantes son tipo de cambio fijo o tipo de cambio flexible. La mayoría de los países, como Chile y México, tienen un sistema de tipo de cambio flexible. Esto significa que el Banco Central no influye sobre el valor de sus monedas y deja que éste cambie en base a las fuerzas del mercado, por lo menos dentro de ciertos rangos. Una ventaja de este sistema es que los tipos de cambio flotantes reflejan mejor el verdadero valor de una moneda basado en la oferta y la demanda. Por otra parte, un problema es que esto hace que las monedas sean más volátiles e inestables cuando las condiciones del mercado cambian de manera impredecible. Otros países como Bolivia mantienen un sistema de tipo de cambio. El video no se escucha. Una moneda a otra, normalmente al dólar, no varía la tasa de cambio entre monedas al intercambiar dinero o al comerciar entre países. A esto se le llama estabilidad cambiaria. Gracias a esto, los potenciales inversores ya no tienen que preocuparse de cambios en el valor de la moneda en la que están invirtiendo, haciendo que la inversión en el país, especialmente la extranjera, sea más atractiva. Además, este sistema ayuda al Banco Central a controlar más fácilmente la inflación, lo que puede tener efectos positivos a largo plazo. A esto está apostando el Banco Central de Bolivia, a la estabilidad cambiaria, al control de la inflación y a la atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, algunas desventajas de este sistema cambiario son: primero, un tipo de cambio fijo puede ser costoso de mantener. Si un país tiene déficit comercial, es decir, importa más de lo que exporta, y tipo de cambio flexible, la moneda local tenderá a depreciarse, causando que la importación de productos sea cada vez más cara y la exportación sea más fácil. Es decir, después de un tiempo, empezará a disminuir el déficit. Sin embargo, con un tipo de cambio fijo, ese mecanismo no se da. Incluso teniendo déficit, la economía sigue importando más de lo que exporta. Para compensar esto, el Banco Central debe gastar parte de las reservas internacionales del país. Por ende, una economía debe tener suficientes reservas de divisas para mantener fijo el valor de su moneda. Este fenómeno está explicado en detalle en el video 4 de esta serie. Siguiendo con las desventajas de este sistema cambiario, otra limitación importante es que impide los ajustes de la moneda cuando ésta se subestima o se sobrevalora. Es decir, cuando el tipo de cambio impuesto por el Banco Central se aleja del tipo de cambio real. Por último, limita la medida en que los bancos centrales pueden ajustar la tasa de interés de una economía para favorecer el crecimiento económico. En conclusión, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que debe pagarse para obtener una moneda extranjera. Normalmente, un aumento del tipo de cambio conlleva un aumento de las exportaciones y o una disminución de las importaciones. Bolivia utiliza un sistema de tipo de cambio fijo desde 2011, lo que ayuda a la estabilidad cambiaria, al control de la inflación y a la atracción de inversión extranjera directa. Sin embargo, tiene algunas claras desventajas con respecto de un sistema más flexible. ¿Y tú piensas que Bolivia debería pasar a tener un tipo de cambio flexible como Chile o México? Una vez más, gracias por habernos acompañado. Espera. Eh, Bueno, dice, hasta ahí sería la exposición. Estamos abiertos a las preguntas. Ya, ok, ok. ¿Cuál sería su aporte en concreto? ¿Me escucharon? ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta que dice?
¿Cuál sería su aporte? Listen sería, ay, mi cámara, La que escucho. el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que deben pagarse para obtener una moneda extranjera. Ya, eso es También, la teoría, ¿no? Lo dice la definición o la teoría. sí, ¿Correcto? sí. Ya. Entonces, ¿cuál sería su aporte? Porque a ver, tal como ustedes saben, y todos lo he repetido muchas veces, el trabajo es media hojita o una plana, la metodología, teoría y conceptos, ¿no? El segundo capítulo, diagnóstico, el tercer capítulo, diagnóstico y análisis de datos del Banco Central o de qué entidad corresponda, y la parte 4 del aporte, ¿correcto? Entonces, yo solo le estaba preguntando por eso, si el grupo ha hecho algún aporte. Bien, ustedes pueden mostrarme los datos más actualizados del tipo de cambio real, multilateral, bilateral. ¿Pueden mostrarnos? Hola, ¿tienen los datitos para que pueda hacer alguna pregunta? Bien, no tiene para ese grupo, ¿no? Bien, en sus conclusiones me preocupa un poco si podrían poner y compartir nuevamente sus conclusiones. Solamente para decirles, digamos, en base a qué concluyen eso, si al informe del Banco Central o algún informe o algún documento que han leído. Si podía, por favor, compartirnos, te tengo esa duda. Ya, conclusión. ¿Lo puede ver, licenciado? Sí, no las comprendo. A ver si me podrían explicar esa conclusión. Podría aclarar un poquito. ¿Cuánto está el tipo de cambio real, bilateral y multilateral?
¿Tienen ese dato, el último dato del Banco Central? ¿El índice? ¿Me lo podría mostrar? Y también el bilateral. El Banco Central también calcula tipos de cambio bilateral con nuestros principales socios comerciales. No lo encontré ese dato, Lisa. Ese índice. Ya, porque recuerdo de que uno de sus compañeros estaba justamente cuando le mostré dónde estaba el dato en el Banco Central. Pero había que explorar el grupo, ¿no? Porque lo que están haciendo ustedes es cómo ha evolucionado, cómo se ha comportado el tipo de cambio real, el tipo de cambio multilateral y el tipo de cambio bilateral con nuestros principales socios comerciales. Entonces, yo entiendo de que ustedes deberían haberme mostrado cómo están estos índices. Y bueno, los tipos de cambio obviamente están lejos de su año base, lo que muestra una apreciación real, ¿no? Del tipo de cambio bilateral, multilateral y, real, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el grupo tiene que decir, bueno, miren, el tipo de cambio, la política cambiaria en Bolivia, la política cambiaria local, nunca ha sido el tipo de cambio flexible. Nunca hemos tenido un tipo de cambio flexible, siempre ha sido un tipo de cambio intervenido con mini devaluaciones. Después de que Víctor Paz Extensor en el 85 acomodara o reacomodara a este país, ¿no? Luego de que la UDP y el socialista que era presidente en aquel tiempo, dada la impresión de dinero inorgánico, logró una de las peores hiperinflaciones en el país, con devaluaciones tremendas, ¿no? Entonces, el tipo de cambio nunca fue, la política cambiaria nunca fue liberada al mercado. Siempre fue, de alguna manera, monitoreada por el Banco Central de Bolivia. Entonces, siempre tuvimos un tipo de cambio ¿no? El Banco Central hacía devaluaciones no anunciadas. Entonces, yo les hago recuerdo, no sé si han llevado ustedes monetaria, de que el tipo de cambio es un precio más de la economía. Entonces, ¿cuántos años el precio de la moneda local está fijo? Hace 11 años. Hace 11 años. ¿Es bueno que un precio se mantenga fijo? No, no es bueno. Nunca, ¿no? Sí. ¿A costa de qué? Ahí ustedes decían en el video, seguramente es un video masista, pero ¿a costa de qué? ¿De la certidumbre? ¿Ustedes creen que alguien de los 40 y cuántos somos acá en el este? ¿Alguien cree en el boliviano? ¿Alguien ahorra en boliviano de los 35 que estamos acá? Bueno, yo tengo cuenta en boliviano. No, seguro, por el tema de la facilitación, ¿no? Todas las operaciones son. Sí. Yo le digo el ahorro, Sí. el ahorro de largo plazo, ¿no? Entonces, mañana hay una devaluación y obviamente todos vamos a correr al dólar, o el mundo corre al dólar. Entonces, yo creo que ahí en la parte teórica ustedes deberían ver la parte básica, que es la parte, digamos, conceptual, ¿no? Que es un precio, el tipo de un precio más de la economía, igual que la tasa de interés, igual que otros precios muy importantes de la economía. Por lo tanto, un precio en el video decía de que debido a que hemos tenido un tipo de cambio fijo, la inversión extranjera se ha incrementado. Entonces, yo lo desafío al grupo a que revise los datos del Banco Central, datos del mismo gobierno central. La inversión extranjera directa neta es negativa. Entonces, en 11 años el tipo de cambio es una variable más que ha contribuido a ahuyentar la inversión. No somos un país atractivo para la inversión, menos para la extranjera, ¿no? Porque ese inversor extranjero tiene
240 países donde invertir. Uno de esos es Bolivia. Entonces, ahí el grupo obviamente tiene que revisar la literatura. Por ejemplo, hay mucho que se ha escrito respecto al tipo de cambio, desde lo más básico hasta lo más complejo, ¿no? Entonces, y contrastar con lo básico. Entonces, no hay justificación para haber mantenido un tipo de cambio fijo. Entonces, la bandera solamente fue una bandera política, ¿para qué? Para abaratar, en este caso, exacerbar el contrabando. ¿Quién controla las fronteras en este país, jóvenes? ¿Quién controla el contrabando? ¿No? Entonces, y obviamente eso vino encadenado con, en este caso, tener alimentos importados baratos desde la Argentina y de Brasil. Pero ¿a costa de qué? A costa de la industria, de la manufactura, de la formalidad. Entonces, ningún país próspero ha llegado a ser próspero con un tipo de cambio fijo, ¿no? Con un precio rígido, con una política cambiaria intervenida y un banco central sometido a la política fiscal. Porque eso es lo que se ve, ¿no? El Banco Central lamentablemente ya no tiene independencia. No le creemos al Banco Central. Y si no, pregúntele a su profesor Vanegas y a otros profesores que obviamente están en la línea de profesores académicos. Ustedes saben que no todos son académicos en la carrera, pero algunos somos académicos y está ahí claro de que el Banco Central ya no es un técnico, colegiado. Entonces, ¿qué país próspero tiene un tipo de cambio fijo? ¿Alguien me puede decir? Los del G7, los del G8, el G20, ¿alguno de estos? No, entonces por un principio básico. Incluso en el libro de Mochón, Introducción a la Economía, hay un consenso entre los economistas a nivel mundial, obviamente los buenos, ¿no? No vamos a decir los economistas de Cuba, de Corea, ¿no? De Venezuela. Los economistas de Europa, de Harvard, de Japón, digamos, ¿no? Y otras partes, hasta en los mismos chinos, hay un consenso de temas que no son discutibles ya, que un tipo de cambio, no rígido, sino con ciertas libertades al mercado, puede contribuir mejor a la política económica de un país. Porque, miren, el tipo de cambio simplemente es uno de los de los instrumentos, ¿sí? Para que lo entiendan facilito, de los instrumentos que tiene un país, en este caso para ciclos económicos, en este caso de crisis o de caída de la producción. ¿Qué hacen los países en desarrollo o los países emergentes cuando se viene una crisis? Devalúan su moneda, ¿no? Entonces fíjense que es una herramienta de defensa, una herramienta de política económica. Dentro de la política económica está la política fiscal, cambiaria, la política comercial, todos los tipos de políticas. Entonces, la política económica es la macro. Y ahí dentro de la política de herramientas, dentro de la política económica hay varias herramientas. Y dentro de esas herramientas, una herramienta importante y de primera línea es el tipo de cambio. Entonces, nosotros ya hemos renunciado, fíjense lo básico, ¿no? Lo básico. Pues mantenemos el tipo de cambio fijo. ¿Y qué estamos haciendo? Renunciando a una herramienta. Quiere decir, nos quedamos siempre un poco cojos, un poco mancos, en este caso para ciclos económicos desfavorables. ¿Que la política cambiaria ha promovido la bolivianización? Sí, relativamente, pero se podía hacer otras, en este caso, otro tipo de políticas para promover el uso del boliviano. ¿No? No fijar el tipo de cambio, sino obligarlo al sector financiero y a las empresas a utilizar el boliviano como moneda de transacción de operaciones. Y listo. Entonces, y no fijar el tipo de cambio. Entonces, había otra forma de hacer las cosas, pero obviamente por un tema político, por una bandera política, por el tema de contrabando, por tener alimentos baratos relativando a nivel nacional. Entonces, hoy día tenemos más de 11 años de que tenemos
un precio fijo. Y obviamente con tremendos problemas de balanza de comercial y con reservas internacionales cada vez menores. Estamos vendiendo el oro y no sale ni siquiera en las noticias, ¿no? Porque la prensa también, la mayoría de la prensa está vendida. Y obviamente hemos cambiado nuestro oro, nuestras reservas de oro, para que formen parte de las reservas líquidas para obviamente disminuir nuestro riesgo macroeconómico y nuestra posición de cambio internacional y además mantener nuestra calificación de riesgo soberano y riesgo país. Estamos en menos B. O sea, estamos cerca, digamos, a ser un país con problemas de balanza de pagos y entrar en default, es decir, en que no vamos a poder pagar nuestros compromisos de deuda externa, por ejemplo, o préstamos. Bien, quedemos ahí. Gracias por el siguiente. Gracias, Lisa. El grupo 5 me pidió. Adelante, ya puede compartir. ¿Están todos del grupo 5? Buenas noches, licenciado. Adelante, por favor. ¿Están todos los compañeros en sala? Sí, Lisa. Ya. Bien, solamente los que van a exponer habilitan su cámara. Modo presentación, por favor, jóvenes. Y empiecen adelante. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ok, ¿se ve bien? Muy bien. Habilite su cámara y adelante. Buenas noches, licenciado. Somos el grupo número 5 que nos tocó la balanza de pago como herramienta de un análisis. Somos 4 integrantes y lo primero que vamos a desarrollar para qué sirve la balanza de pago. Como objetivo general es para estudiar, conocerlo y poder elaborarlo un guía básica para la comprensión de este instrumento de análisis. ¿Cuál es nuestro objetivo específico? Presentarle el concepto de balanza de pagos como primer lugar, como un registro de transacciones que puede ser en el exterior y analizar las distintas cuentas que los integran. Estudiar el equilibrio y el desequilibrio de las balanzas de pago y también analizar las situaciones del déficit o superávit de las balanzas de pago. Segunda lámina, Miguel. No veo. ¿Qué pasó, Verónica? Está compartiendo el compañero Miguel ahorita. Ah, ya, pues Miguel, vamos, adelante. Como concepto, como dijimos, vamos a estudiar, primero que estudiar y conocerlo y analizarlo, ¿no? La balanza de pago es el registro de todas las transacciones comerciales entre los actores económicos. ¿A qué llamamos los actores económicos de un país? Son las personas, es el gobierno, las empresas y también está la banca. Y ¿con qué? Contra el resto del mundo dentro de un periodo determinado. En todos los países la balanza de pagos es el mismo y se divide entre tres, las cuentas corrientes, las cuentas de capital y las cuentas financieras. ¿Qué son las cuentas corrientes?
Las cuentas corrientes son las que contabilizan los intercambios tanto de bienes y servicios de un país con el resto del mundo. A la vez se subdivide entre sus balanzas, una que son las balanzas de bienes y servicios, como el nombre mismo lo dice, son de bienes y servicios como puede ser el turismo, asistencia técnica u otro. Las balanzas de ingresos primarios son un documento, es un documento en realidad que representa los ingresos y ingresos de vengado provenientes de la renta, por ejemplo, los cobros y pago de intereses. También los ingresos secundarios también es un documento contable que muestra el lado de las transferencias corrientes asociado a los pagos sin contraprestación entre residentes o no residentes del país. Como también vemos aquí, la contabilidad de cuenta corriente se hacen dos columnas, una de ingreso y una de pago. La de ingresos se anotan las operaciones que se van a poner en una entrada del dinero de un país, es decir, todas las exportaciones de mercaderías y servicios. Y en las entradas de capital precedentes de las rentas primarias y secundarias, son documentos. Los pagos se anotan las operaciones que provoquen una salida de dinero del país, es decir, las importaciones de mercadería o servicios. ¿Cuál es el saldo? Es la diferencia entre los ingresos y los pagos. Ese es el saldo que más abajo vamos a explicar con un ejemplo. En el saldo también puede ver este superávit, como también puede ver un déficit. Ahí está el ejemplo que damos. Una empresa boliviana compra harina por $1.000. Y aquí esos turistas ingleses gastan $2.000 en Bolivia. Como son servicios y bienes, ahí ponemos lo que es pago, $1.000, y también ponemos, como gastaron los ingleses, ponemos son unos ingresos que previenen por otros países de nosotros. El tercero sería que Bolivia paga $3.000 en intereses de un préstamo o instrumentos financieros rápidos. Eso va en la casillera de pago, porque estamos pagando. Y como también como es un documento, también la renta secundaria, España paga $4.000 en remesas a residentes bolivianos. Hacemos los ingresos menos los pagos y nos da un superávit. Eso quiere decir que todos los gastos que hubo, o sea que se quedó un poco de dinero, hubo un superávit, que estamos bien en este caso, porque está cubre todos los gastos. Siguiente lámina. ¿Qué es la cuenta de capital? Tiene como menor peso que la cuenta corriente. En ella se reflejan todas las transacciones de capital que se pueden realizar en inversiones en otros países. También cuenta con la compra y venta de activos y materiales como las patentes, las marcas y otros activos no producidos como los terrenos. También vemos aquí como un ejemplo, una empresa boliviana compra una patente de una empresa estadounidense por $5.000. Son pagos que realizamos. Y Bolivia recibe ayuda de la UNICEF, una ONG, por $6.000. Ese entra aquí a la cuenta que es boliviana. Y hacemos lo mismo, los ingresos menos pagos, igual hay un superávit. ¿Qué es la cuenta financiera? La cuenta financiera es una medida de aumento o disminuciones en las propiedades internacionales de activos. Aquí hacemos una pregunta. ¿Qué ocurre si en Bolivia está saliendo mucho dinero que el que entra? Al igual que una familia, si gastamos más dinero del que ingresamos, tendremos que recurrir a nuestros ahorros o a pedir préstamos. Ahora vamos a explicar estas dos opciones. ¿Qué es lo recurrir a reserva? Es como usted decía, licenciado, que Bolivia está gastando mucho y lo que están vendiendo es el oro. Es lo mismo que ocurre con esto de aquí. Los países tienen reservas de divisas, monedas extranjeras, porque cuando los turistas o empresas extranjeras vienen a comprar a Bolivia, cambian su moneda de su país por dólar. Esta moneda de su país se queda aquí. Cuando compramos en el exterior, tenemos que devolver esa misma divisa o dejar nuestros dólares, es decir, estamos recurriendo a nuestros ahorros como país. Siguiente lámina. O también podemos recurrir a lo que es los préstamos. Es otra opción. Si no tenemos ahorro, no tenemos divisa para pagar a otros países, tendremos que pedirles un préstamo. La cuenta financiera nos va a reflejar, como he dicho, si somos nosotros los que estamos prestando dinero
al resto del mundo o si por el contrario ellos nos están prestando a nosotros. Mi siguiente compañera va a explicar eso. Buenas noches, licenciado. Continuando con la exposición, dentro de la cuenta financiera se distinguen distintas operaciones. Son las inversiones a largo plazo. Por ejemplo, la empresa Mitsui abre una tienda en Miami. Esta está haciendo una inversión directa en Estados Unidos. Otra clase de inversión es la inversión de cartera, que son inversiones que suelen realizar en acciones o bonos para obtener rentabilidad a un corto plazo. Por ejemplo, un boliviano compra acciones en Apple. Este estará haciendo la inversión en cartera en Estados Unidos. Otras inversiones sería principalmente préstamos, depósitos en otros países. El Banco Unión hace un préstamo a un banco inglés. Punto sería activos de reserva. Nos indica el valor de las monedas extranjeras en divisas que tiene un país. Como veremos a continuación, cuando un país está exportando al exterior, recibirá a cambio de divisas, al igual que si recibe un préstamo. Sin embargo, si Bolivia exporta del exterior o presta a otros países, tendrá que dar divisas a cambio. Contabilidad de la cuenta financiera. Las operaciones de esta cuenta y la cuenta financiera son, la cuenta corriente y cuenta financiera son diferentes. Pero las operaciones financieras se mantienen más tiempo que las cuentas corrientes. Cuando hacíamos una inversión estábamos comprando un activo financiero, un derecho a cobro. Y quien recibe el dinero asumía un pasivo financiero, una obligación de pago. Por tanto, Bolivia, si hace una inversión argentina, esto será un activo financiero para Bolivia y un pasivo financiero para Argentina. Los activos financieros se anotan las operaciones en las que los bolivianos invierten en el exterior y por tanto suponen un derecho de cobro para el país. Los pasivos financieros se anotan en las operaciones en las que los extranjeros hacen inversiones en Bolivia. Supone una obligación de pago para el país. Cada vez que alguien invierte en nuestro país o nos presta dinero, están entrando divisas, pero adquirimos una obligación de pago futura, que sería un pasivo financiero. Si nosotros prestamos dinero o invertimos en otro país, saldrán divisas del país, pero tendremos un derecho a cobro futuro que sería un activo financiero. Siguiente. Variación de reservas de divisa. Estas son monedas extranjeras que tenemos en posesión en nuestro país. Es decir, que toda operación se produce una entrada y una salida de divisas que hace aumentar o disminuir nuestras reservas. Para entender cómo aumenta o disminuye la reserva de un país, debemos diferenciar entre operaciones corrientes y financieras. Siguiente. Operaciones corrientes y de capital. Supongamos ingresos cuando eran exportaciones o entradas de dinero y pagos cuando eran importaciones o salida de dinero. Cada vez que Bolivia hace exportaciones de mercancías o servicios o recibe entradas de rentas o capital, estará recibiendo a cambio divisas, es decir, moneda extranjera. Por tanto, anotaremos esta cantidad en la columna de activos financieros de la reserva. Operaciones financieras. Supone un activo financiero, es decir, un derecho a cobro. Cuando nuestro país estaba invirtiendo en el exterior,
y un pasivo financiero, se considera una obligación de pago, cuando países extranjeros invertían en el nuestro. Cada vez que Bolivia esté invirtiendo en el exterior, esto supondrá que tenga que dar una salida de divisas hacia el otro país. Por tanto, anotaremos esta cantidad restando en la casilla de activos financieros de la reserva. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, aquí en la diapositiva vamos a ver las mismas operaciones que expliqué antes y como habría que contabilizarlas por segunda vez en esta ocasión en reserva. Mitsuba invierte $7,000 en Miami. Estaría en la parte de activos financieros. Y un americano compra bienes de acciones telefónicas por $8,000. Y el Banco Unión presta $9,000 en un banco inglés. Aquí sería como pérdida $8,000 porque un americano compra acciones telefónicas por ese mismo monto. ¿Va a continuar mi compañera, por favor? Buenas noches, licenciado. Continuando con la exposición, la contabilidad de la cuenta financiera. La cuenta financiera sabemos que registran todas las transacciones de activos y pasivos que tienen lugar a ya sean personas residentes o no residentes en el país. Todo se registra en la cuenta financiera. Los saldos de la balanza de pago es un sistema de la partida doble que hace que la balanza de pago esté siempre desequilibrada, como en el caso de la contabilidad, que los débitos tienen que ser igual a los créditos. En el punto de vista eso es en el punto de vista contable. Sin embargo, debido en la dificultad para medir exactamente las transacciones de la balanza de pago que existe en la economía sumergida, y adicionalmente podemos llamarlo en la balanza de pago cuando hay un desequilibrio, los errores y omisiones. Eso nos sirve para equilibrar la balanza de pago. Aquí tenemos un ejemplo donde los egresos y los ingresos o los pagos siempre van a ser igual, o los saldos siempre van a ser igual. Cuando no está igual hay superávit o déficit, como dijo la compañera, pero ahí entran los errores y omisiones, entonces se equilibra entre los ingresos y egresos. Siguiente lámina, por favor. Otro. Estas son las mismas transacciones que se hacen en error y omisión. Es lo mismo que en contabilidad, que hacen que los débitos y créditos sean iguales. Esto es como ejemplo. Ya, los errores y omisiones, debido a la dificultad de medir exactamente todas las transacciones y a la existencia de la economía, la suma de todas las operaciones de la cuenta corriente y capital no coincide con la financiera. Así es, para que sea igual existe una partida de adición denominada error y omisión, que hace que el saldo de la balanza de pago sea nulo. Por ello la balanza de pago siempre se tiene que cumplir con el saldo de la cuenta corriente y la cuenta de capital en los errores y omisiones, que sea la cuenta financiera. Aquí tenemos un ejemplo donde los saldos de la cuenta corriente más los saldos de capital
más los errores y omisiones es igual a los saldos de la cuenta financiera. O también se puede hacer a lo contrario, que los errores y omisiones tienen que ser igual a los saldos de cuenta financiera menos los saldos de cuenta corriente menos el saldo de cuenta de capital. Los desequilibrios de la balanza de pago, los desequilibrios de la balanza de pago es el saldo de la cuenta corriente y de la cuenta de capital, que nos indica la capacidad o la necesidad de financiamiento. Cuando es positivo, el país tiene la capacidad de financiar al resto del mundo o de prestar el dinero al resto del mundo para que tengamos ingresos. Y cuando es negativo, el país tiene la necesidad de ser financiado con en el resto del mundo, hacer un préstamo nosotros y pagar el monto más un interés. Siguiente. El saldo de la cuenta financiera también nos indica que el país está prestando al exterior o acumulando las reservas, o también puede ser lo contrario, porque cuando sale positivo el país está prestando al exterior o está acumulando su reserva, pero cuando sale negativo el exterior nos está prestando a nosotros y estaríamos perdiendo ya sea reserva o estaríamos incurriendo en los dos al mismo tiempo, estaríamos prestando y al mismo tiempo perdiendo. Siguiente. Eso lo va a explicar mi compañero. Continuando con la exposición, aquí nosotros vamos a ver cómo está actualmente nuestra balanza de pago, ya que el Banco Central de Bolivia se encarga de hacer de cómo está la situación económica de nuestro país, ¿no? Nosotros hemos hecho sacado estos datos de los primeros 3 meses de esta gestión del 2022, ¿ya? En la cual, primeramente, así se conforma lo que es la balanza de pago, ya para cualquier país, ¿no? Esta estructura la pone lo que son, lo pone lo que es el Fondo Monetario Internacional, ya, para todos los países, como aquí nosotros estamos viendo que en el año 2021, ya, nuestras exportaciones tuvieron cerca de 2.783.000 dólares, y nuestros ingresos, que son los débitos o las importaciones, son de 2.229.000 dólares, ya, eso la cual nos da un saldo de 154, ¿no? A comparación de este año actual, Bolivia ha registrado nuestra balanza de pago de 3.617.000, ya, y de importaciones, unos ingresos que son de 3.342.000, ¿no? Un saldo de 274 millones de dólares, ¿no? Esto quiere decir que nuestro PIB ya ha aumentado, ya desde el año anterior, que teníamos un 0,4%, ha aumentado, ¿no?, a un 0,6%, ¿no? Esto es favorable para nosotros, ¿no? Ya que nuestra balanza por cuenta corriente al primer trimestre de este año
se dio gracias a lo que son las exportaciones y a las remesas familiares que se han recibido, ¿no? Esto quiere decir, digamos, que durante casi 8 años, este fue el índice más alto este es el indicador más alto que nosotros podemos tener, ¿no? Parece un ratingo, por favor. Ya, van a disculpar que mi computadora está un poco mal. Ya, aquí como en el siguiente cuadro tenemos lo que son las balanzas comerciales, ya. También tienen un saldo muy favorable, de 696 millones de dólares, que eso equivale a lo que es un 33%, ya, más un 33% más, ¿no? A lo que se alcanzó el año anterior, ya, que fue más o menos de 522 millones de dólares, ¿no? Es lo que muestra nuestra balanza comercial, ya. Ahora veamos lo que son las exportaciones, ya. También tuvimos un buen desempeño, tanto en las exportaciones de productos no tradicionales, ¿no? Que alcanzaron, pongámosle, un récord de 773 millones de dólares. Como resultado, ha habido, como se dice, un aumento del 42,3% en volumen, ¿no? Con respecto al primer trimestre del año 2021, ¿no? El siguiente cuadro son lo que son los ingresos secundarios, ¿ya? Aquí nosotros nos podemos ver que podemos ver que nuestras remesas, pongámosle, que nuestras remesas familiares, o sea, el dinero que ha entrado en nuestro país, en el primer trimestre de este año alcanzaron aproximadamente 665 millones de dólares, que más o menos equivale a un 8,2% más que el año anterior, ¿no? En el año 2021, ¿ya? Esto se da, digamos, a consecuencia de que, pongamos aquí en el siguiente, mayormente provienen lo que son de España, Chile, Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros países, ¿no? Ahora, en este cuadro, nosotros podemos observar que las inversiones directas presentó una entrada neta de capitales por un valor de 146 millones de dólares, ¿no? Esto fue lo que superó mayormente al año anterior, que tuvo 136 millones
de dólares, ¿no? En el primer trimestre del año 2021, ¿no? Y bueno, aquí nosotros podemos ver cómo están nuestras reservas internacionales, ¿neta? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, yo sí, perfecto. Ahí es que me apareció internet inestable. Ya, como podemos ver cuáles son nuestros, cómo se ve actualmente en nuestras reservas internacionales netas, ya, el Banco Central de Bolivia dice que a marzo de este año fue de 4.599 millones de dólares, ¿ya? Esto dice que es un indicador que se tuvo la misma cifra del año anterior, ¿no? Mayormente, ya, esto no quiere decir que nuestras reservas internacionales netas se encuentran por encima de los parámetros referenciales a lo internacionales, ¿no? Pongámosle en términos de cobertura, nuestras importaciones de bienes y servicios van a cubrir casi 5 meses, ¿no? Y pues y con una pequeña relación hacia la deuda externa de corto plazo que van a cubrir más o menos, el Banco Central de Bolivia menciona más o menos unos 3 veces más, ¿no? A relación del PIB, ¿no? Y mayormente ellos han proyectado que representa un 10,5%, ¿no? Y ¿cuál es el problema del país con respecto a la balanza de pago, ¿no? Una situación de déficit en nuestra cuenta corriente y en nuestra cuenta de capital, año tras año puede suponer problemas muy graves, ¿no? Ya que cada año salen más rentas al exterior de la que ingresan, ¿no? Esto implica que el país acaba con sus ahorros de divisa o que no va a poder pedir préstamos hacia otros países, ¿no? Eso sería, licenciado. Bien, bien, gracias. Salimos y entramos rapidingo. Por favor, queda un minutito para que